llorar. Si está ahí, que llore. En otra época, dejar llorar a tu bebé. Déjale llorar. Si está ahí, que llore. ¿Cómo no se va a dormir solo si lo dejas llorando, no? Era mucha ignorancia, pero a la vez, si te lo decía un médico, ¿cómo tú ibas a saber más que el médico? Nosotras mujeres somos mamíferas, nosotras sabemos cómo llevar nuestra maternidad. Creo que es importante hacer una sanación del niño interior. O hay gente que dice, no me acuerdo nada de mi infancia. Eso es más alarmante porque quiere decir que uno decide bloquear. Por supuesto que se pierde un poco la esperanza de que el mundo es un lugar bueno, porque se supone que la persona que me tenía que sostener y mantener seguro, calientito, cerca, No responde. entonces el mundo es un lugar hostil. Madres Podcast vuelve y seguimos preguntándonos lo que nadie se atreve a decir en voz alta sobre la maternidad. Entre risas, lágrimas y verdades incómodas, seguimos construyendo este espacio para hablar de la maternidad como realmente es. Escucha, comparte y sé parte de nuestra conversación. Todos los domingos, 7 p.m. por Spotify y YouTube. Hola chicas, bienvenidas a un nuevo episodio de Madres Podcast. El día de hoy he invitado a Fío Fuentes y ella es psicoterapeuta y especialista en regresiones. Y vamos a hablar sobre el trauma en la niñez, cómo criar a partir de tener como un apego seguro, quizás hablar un poco del vínculo también, de cómo te criaron a ti y cómo puedes revertir algunas cosas de la niñez, de la infancia, como esos traumas que todos tenemos, para tú poder también ser una mejor persona cada día y una mejor mamá para tus hijos, ¿no? Y criar como futuras generaciones, que son nuestros bebés, que sean generaciones más conscientes. Totalmente. Bueno, Mica, muchas gracias por invitarme a este espacio. Estoy muy emocionada de venir una segunda vez a conversar contigo, a compartir. Creo que estos espacios son muy importantes y quisiera empezar hablando un poquito de la fusión emocional, que es un término que acuña Laura Goodman y que creo que todos deberíamos conocer, porque cuando nacen nuestros bebés, ¿no? Cuando traemos bebés al mundo, la fusión emocional es un fenómeno natural que se da, o sea, que se debería dar. Pero ¿qué pasa? Que a veces, cuando la madre no tiene el soporte adecuado, esa fusión emocional se pierde. Ahora, ¿qué es la fusión emocional? Es el hecho de que yo realmente pueda sentir a mi bebé, estar en la frecuencia de, y no desconectarme. Y ojo, hay mamás súper amorosas, todas creo que queremos lo mejor para nuestros hijos y que realmente están queriendo estar ahí para su bebé, pero pierden la fusión emocional, sin darse cuenta, sin querer hacerlo. Físicamente pueden estar, pero no están fusionadas emocionalmente. ¿Y por qué hablo de esto al inicio? Porque creo que este puede ser el inicio de muchos pequeños y grandes traumas, ¿no? A lo largo de la infancia, esta desconexión. ¿Qué puede hacer que una mamá pierda esta fusión emocional, ¿no? Pierda esta sincronización de realmente sentir a su bebé? Una de las primeras cosas es que a veces nos empiezan a decir, por ejemplo, no tienes leche, ¿no? Que eso ya sabemos que en la mayoría de casos es un mito, ¿no? Porque al inicio a veces la mamá confunde el hecho de que le salen unas gotitas, que es el calostro, con el hecho de no tener leche. Esto no tiene nada que ver con que uno decida o no dar de lactar, sino con el efecto que tiene cuando tú le dices a una mamá que sí quería dar de lactar, no tienes leche. Y yo tengo casos todos los días de mamás que vienen llorando, me dijeron que no tengo leche. Eso genera a una mujer que está pasando por un proceso hormonal enorme, por un proceso también de transformación cerebral importante, que es la matrescencia, que se sienta totalmente aislada, deprimida, incomprendida. Entonces, en ese mundo de no tener soporte, empieza a perder la fusión emocional. Y este es uno de miles de ejemplos, ¿no? También puede ser porque no está bien con su pareja, porque la critican como mamá, porque le dicen cómo debería hacer las cosas, porque viene y se mete la suegra, o a veces nuestra misma madre. Y entonces, en vez de tener este apoyo y sostén que toda madre debe tener, eh, muchas veces no es así, por los médicos, por los familiares, por la pareja, y esto hace que la mamá, al no poder sentirse sostenida, empiece a perder fusión emocional con su bebé. También sucede, lamentablemente,
cuando una mamá que puede estar muy fusionada emocionalmente, los primeros 3 meses, de pronto tiene que volver a trabajar. Y entonces al inicio es extremadamente doloroso y luego una cree que se acostumbra, pero al acostumbrarnos, que duele inmensamente, también hay el riesgo, no es que vaya a pasar, pero existe el riesgo de perder la fusión emocional al pasar tantas horas sin estar en contacto con mi bebé, ¿no? Entonces, y el bebé lo siente, por supuesto, porque pasa de estar 9 meses en el vientre, de estar 24/7 con mamá, a de pronto mamá se va varias horas al día. Y esto no es por criticar a ninguna mamá, todo lo contrario, es simplemente para explicar cómo lo siente el bebé, cómo lo siente el niño, ¿no? Así que eso era un poco lo que quería compartir para iniciar. Ujú. Y por ejemplo, Fío, cuando tú haces estas regresiones, que en verdad me llaman un montón la atención, me da miedo, o sea, siempre quería hacerme una, pero me da pánico, ¿no? Porque yo siento que soy una persona que recuerda mucho de su infancia y ahí yo recuerdo un montón de cosas desde que tengo 3 años hasta, sí, desde esa edad más o menos. Pero igual, claro, hay pequeños detalles que los borras o porque son como traumas o porque quizás en ese momento, no sé, la memoria no se ha desarrollado, no sé, ya tú explicarás. Pero cuando haces esas regresiones, que las haces me imagino que a diario, o sea, es tu trabajo diario, que son al útero, a la infancia, a la niñez, como, o sea, cómo es una regresión, ¿no? Como este trauma, ¿no? O sea, a partir como de qué es el trauma, cómo es un trauma. Creo que todos tenemos traumas, o sea, es algo que no se puede evitar. Me imagino que no existe una persona que no tenga ningún trauma. Y también de ahí de saber cómo es un trauma y cuáles son los traumas más frecuentes que tú ves para poder criar a partir de eso también, ¿no? De no cometer los mismos errores quizás que nos traumaron a nosotros. Totalmente. Muy importante eso, creo que hay que empezar a definir trauma y luego ir a la parte de regresión. Un trauma es totalmente subjetivo a la persona, es un evento que te desorganiza mentalmente, que te cierra la perspectiva, que tiene efectos en tu vida. Pasas de estar integrado a de repente fragmentar tus partes y un trauma puede ser por un solo evento, por ejemplo, un accidente de carro, una violación, lamentablemente, ¿no? O sea, estos eventos que son muy fuertes, como puede ser em, también el trauma del desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que yo vivo en el día a día en casa de niño, desde bebé a niño. Por ejemplo, si tengo un papá emocionalmente ausente o si tengo una mamá que no logra estar conectado conmigo, si no veo nunca a mis papás porque trabajan todo el día y lo que más quiero es verlos aunque sea 1 hora al día, pero cuando por fin llegan están muy cansados, me dan un abrazo y luego dicen que por favor me cuide la nana o la abuela o la persona que esté ahí. Entonces, o simplemente a veces hay papás que están físicamente presentes, pero no le hablan bien a sus hijos, ¿no? El sentirse rechazado, el no sentirse suficiente, el ser comparado con los hermanos, em, el simplemente, yo tengo tantos adultos de 40, 50, 60 años que vienen a consulta conmigo y me dicen, yo nunca sentí que era suficiente para mi mamá. Y frases como, si algo bueno me pasaba, no era suficientemente bueno, tenía que hacerlo mejor. Y si algo malo me pasaba, a mi mamá le había pasado una desgracia peor, entonces yo nunca me he sentido validada. Y esto, cuando lo escuchamos, es fuerte y luego vemos, wow, en verdad lo viven demasiados niños. Entonces, no estamos conscientes de este trauma relacional que es tan importante, de cómo los niños viven sus infancias. Porque cuando nosotros recordamos nuestras infancias, decimos, ay, pasó esto, y sí, mi mamá era así, sí, a veces me gritaba, y sí. Pero no lo vemos desde el terror que lo vive un niño, de cómo está ese sistema nervioso cuando yo no sé, ejemplo, si mi mamá hoy día me va a gritar o no me va a gritar. Cuando estás como todo el día en alerta. En alerta, exacto. Todo el tiempo en alerta. Yo no sé si voy a hacer algo hoy día bien o mal. Si alguien recuerda que, por ejemplo, cuando era niño o niño,
cuando llegaba mamá o cuando llegaba papá a la casa, era como, ya va a llegar mamá, ya está llegando mamá, mamá está subiendo la escalera o mamá está abriendo la puerta o papá, ya está llegando papá. Y sentía como el corazón, eso no debería ser una experiencia natural, normal. Que llegue mamá o papá a la casa debería ser Alegría. alegría, felicidad, sistema nervioso relajado. No hay nada que yo pueda hacer mal porque soy una niña, soy un niño. Sin embargo, muchos niños no lo viven así. Entonces, esto es el trauma relacional. Cómo viví mi infancia desde un lugar de mucho sufrimiento, a pesar de que yo me cuento que, que tuve una infancia hermosa muchas veces. Y esta es la clásica, que tengo muchas personas que llegan y me dicen, mi infancia fue linda, mi mamá me quería un montón, mi papá también, súper amoroso, almuerzos en familia. Y ok, sigo escuchando, porque que hayamos vivido cosas muy dolorosas en la infancia, no quiere decir que no hubo cosas lindas también. No quiere decir que no hubo amor, no quiere decir que no hubo momentos de ternura, no quiere decir que no hubo quizás besos o compartir. O sea, no lo quito, pero esa parte es, o sea, no, que haya habido todo ese amor no quiere decir que no hubo sufrimiento también. Entonces, cuando pregunto más es como, bueno, sí, mi papá era alcohólico y a veces pasaba esto. Sí, la verdad, mi mamá, a veces me gritaba o me pegaba, pero, o sea, a la vez como que tengo demasiada gratitud por mi mamá. Entonces empieza a salir la historia real y empiezo a conectar a la persona con cómo se siente, no ella al comprenderla, no la adulta comprende que mamá hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía, que papá hizo lo mejor que pudo, sino cómo lo vivió la niña, desde el terror, desde el miedo, desde el dolor, que lo vivió la niña o el niño, y ese es el trauma relacional. Entonces vamos a diferenciar nuestros traumas por eventos importantes al trauma relacional, que es el trauma de cómo viví mi infancia. Y que por supuesto en la vida adulta sale. Y a veces las personas dicen, no entiendo por qué sufro de migrañas, no sé por qué tengo depresión, yo sufro ansiedad, me diagnosticaron borderline y no sé, y bipolaridad. Y todo eso es simplemente cómo yo respondí al sufrimiento que viví en mi infancia. Y luego también, por qué elijo mal a las parejas, por qué tengo relaciones tóxicas. O sea, todas son las consecuencias de lo que alguna vez vivimos en nuestra infancia, también las enfermedades psicosomáticas. Em, Yo me he dado cuenta de muchas cosas, como ya pensarlas más allá de lo evidente y de los recuerdos cuando ya he sido mamá, ¿ya? Entonces Miguel me decía, por ejemplo, ¿por qué eres tan sobreprotectora con las hijas al inicio? Como al extremo de que no quería salir de mi casa en las noches. O sea, yo ahora veo a mis amigas que, por ejemplo, sus hijas tienen 2, 3, 4 meses y en la noche salen un ratito, ¿no? Pero yo no quería salir. O sea, la primera vez que pisé la calle fue cuando Inés tenía 8 meses. Y fui a un baby shower y se quedó Miguel. Y fui y volví, ¿no? Pero claro, te vas poniendo a pensar, quizás esto es debido a este evento específico, o que yo tuve esta relación con mi mamá, o fue una falta de X cosa que me hace a mí querer ser la mamá que soy hoy, ¿no? ¿Por qué soy una mamá tan perfeccionista quizás? ¿O por qué soy una mamá que no sé, que le grito demasiado a mis hijos? ¿Por qué soy una mamá que me angustio mucho? Y en la maternidad sale a flor de piel realmente lo de tu infancia. Cuando somos mamás, sale todo a flor de piel. Toda la crianza y nuestra infancia a flor de piel. Y te choca, ¿no? sí, sí, Porque sí, miras sí. en tu niña interior y a veces como que te quieres abrazar a ti misma, ¿no? Y es lo que tú dices, de repente no tiene que haber sido un evento catastrófico y tenías una familia hermosa y muchos momentos de felicidad, de reuniones familiares, de compartir, de amor, pero también tenías este otro lado como más oscuro. Totalmente, totalmente. Y todo lo que dices es 100% real. La maternidad saca toda nuestra sombra y es una de las mejores oportunidades para sanar. Hay muchas oportunidades en la vida para sanar, pero la maternidad es una de las grandes oportunidades para sanar. Porque si uno sintoniza con los hijos y empieza a conectar con su niña interior a través de cada momento que ve, o sea, voy a poner un ejemplo banal, pero profundo. Yo veo a mi hijo jugar con la tierra y lo dejo ensuciarse, ¿no? Y yo siento en mi ser, en mi cuerpo, en todo, o sea, lo puedo sentir, puedo recordar a nivel
visceral, ni siquiera como una memoria, que a mí no me dejaban ensuciarme de esa manera, que a mí no me dejaron la libertad de jugar con la tierra y que eso me dolió y que eso creó también ciertas, o sea, como, ¿no? Digamos, parámetros en mi mente adulta y cada instante de la vida de un niño es una oportunidad para sanar. Realmente, lo que nosotros como adultos debemos hacer, si queremos como el camino más rápido de evolución, es hacerle caso a un bebé y a un niño pequeño, porque son los que realmente están conectados con su naturaleza, con su verdadera esencia, eh, y ellos nos guían hacia lo que de verdad debemos ser y hacer. 100%. Para mí mis hijas son como mi segunda oportunidad y he cometido 1000 errores. He gritado, me he angustiado, o sea, he cometido 1000 errores con ellas, yo lo siento. O sea, como cualquier mamá, o sea, creo que ninguna mamá es perfecta, ¿no? Porque te cansas, tienes 1000 cosas más, pero de verdad que cuando yo las miro, o sea, yo trabajo psicológicamente una vez a la semana en terapia con mi psicóloga y trabajo en muchos distintos aspectos, en el yoga, en salir a caminar, en ver qué me hace bien, qué me hace mal. Escribo muchísimo, como todos mis pensamientos los aterrizo, porque es lo que te estaba diciendo que ayer conversaba con una amiga, ¿no? Ahora está de moda esto de ser tu mejor versión, Ujú. pero quizás mi mejor versión no es la mejor versión de la persona que está a mi costado y tampoco mi mejor versión va a ser salvar el mundo ni ser la super mamá, sino mi mejor versión quizás es sanar mi yo de niña para yo ser una buena mamá para mis hijas. Y eso puede ser con detalles tan pequeños como lo que tú dices, permitir que tus hijas exploren y jueguen con la tierra. O sea, si ensucian y pasa algo, que en mi casa era pecado, ¿me entiendes? O Claro. sea, me acuerdo una vez que se me cayó la jarra de chicha y mi mamá me gritó, pero horrible, mi mamá, mi abuela, me sentí fatal porque yo solo quería ayudar a sacar esta jarra de chicha para llevarla a la mesa y fue como catastrófico, como si hubiese, no sé, pues pasado lo peor del mundo. Si pasa eso en mi casa, para mí no es catástrofe. O sea, entonces como que estoy dándole no solo la oportunidad a mis hijas de saber que se pueden equivocar en un ambiente seguro donde no va a pasar nada si te equivocas y tu mamá te va a abrazar y te va a coger, sino que estoy sanando a mi niña interior. De verdad que me da Totalmente. Sí, y uno sí, sí, conversa sí, un sí, montón con mis sí. hermanos porque creo que con los hermanos es con quienes más te puedes abrir en ese aspecto, porque si bien mi hermana me lo dice, ella también trabaja mucho como en su terapia con su psicóloga. Cada uno tiene una relación distinta con mis papás, nos llevamos distintos años y nuestros papás han sido distintos con cada uno, no con todos los hijos vas a ser igual, y cada uno tiene una personalidad distinta. Fernando es una, María Gracia es otra, yo soy otra. Cada uno ha llevado su vida distinta, pero los tres tratamos de ver mucho como en nuestra infancia para poder como ser mejores papás con nuestros hijos, ¿no? Sí, lo que Es me lo dices es caso. hermoso. Yo siento, Mica, en lo que nos conocemos, que realmente tú estás en un camino, y por eso has creado este podcast, ¿no? De mucha conciencia, de mucho autodescubrimiento, de mucho despertar, de realmente entender tu historia, de cambiar estos patrones. Y creo que por eso también este tema te interesa tanto, ¿no? Y lo veo y lo admiro mucho en ti porque es lo que tú dices. O sea, cada vez que nosotros hacemos algo ligeramente distinto con nuestros hijos y lo hacemos con amor, de la forma en la que no lo recibimos quizás en ese momento, no solamente sanamos la historia de nuestros hijos, ¿no? Sino que es un abrazo a nuestro niño interior. Y eso es súper, de verdad a mí también me conmueve un montón porque recuerdo, o sea, en cosas tan simples como que Benja, no sé, abre un huevo, ¿no? Y el huevo se cae al piso y en ese momento tengo un flashback de la primera vez que yo abrí un huevo, que por cierto tenía 5 años, no 2, ¿no? Y mi mamá, así no, ¿no? Como que así no es. Y cómo eso me congeló y en ese momento pensé, ya no quiero nunca cocinar, ¿no? Entonces, ¿Cocinas? ahora sí, pero siempre tengo esa, o sea, mi niña interior quedó un poco así como asustada. Y de hecho es súper interesante porque cuando yo estoy fuera de Lima, se me da por cocinar mucho más fácil. Cuando vivía en Italia, cocinaba todos los días, y en Lima
siempre tengo una resistencia que todavía como me cuesta un poco entrar a la cocina. Una vez que ya entro, ya. Pero sí, sí lo veo desde cómo se... Entonces, cuando veo que Benja tira el agua al piso, se le cae un vaso, yo más bien digo como, mi amor, qué bien estás aprendiendo. Como que siempre es como que lo motivo a que siga haciendo y equivocándose, así tenga la cocina un charco, porque sé que eso lo está empoderando y lo está haciendo sentir que es parte del proceso, que las cosas se caen, se rompen y que no pasa nada. Porque al final, en verdad, lo que le decimos a nuestros hijos es súper importante ese mensaje. Son creencias que puedes establecer para más adelante, ¿no? O sea, tú no puedes, tú no sabes hacer esto, o de repente, no, cuando ya son más grandes, ¿no? Mamá, quiero estudiar economía. No, me parece que no va contigo los números, tú no eres bueno para esto, mejor ándate por este lado. Cuando eres niño, ¿no? Yo siempre, por ejemplo, mis hijas me han salido súper artistas y las mises me lo dicen y yo siempre les recalco, qué artista, qué artista. Y a mí él les compra lienzos todo el día. Le digo, ya tampoco les compres tanto porque en verdad no podemos estar comprando todo el día lienzos. Pero de verdad, que hijita, qué creativa, tienes mucha habilidad, ¿no? Como reforzar eso, ¿no? Igual te vas a equivocar, pero, pero qué importante es mirar en tu niña interior, y creo que muchos adultos viven tan apurados, y sobre todo los hombres, que les cuesta más mirar sus emociones. Y yo de verdad que hago mucha introspectiva y le digo a Miguel, oye, ¿tú cómo era cuando eras niño? ¿Cómo eran tus papás en este aspecto? ¿Cómo eran en tal sentido? Ay, no sé, no me acuerdo. Le digo, pero te tienes que acordar porque es tu infancia, o sea, es parte de tu vida. Pero ya pasaron muchos años. Y le digo, pero de eso también depende cómo crías a tus hijos, ¿no? Y en verdad sí te das cuenta. Yo me doy cuenta que él se da cuenta y por eso es de cierta forma como papá, ¿no? Totalmente. Claro, claro, también, Y, sí. y después también me pasa mucho, no sé si te ha pasado que has hablado con tu mamá o con alguien de esa generación que dicen, no, pero es que ahora exageran todo. Sí, sí, Porque sí, sí, antes todo sí. era mucho más fácil, antes era más simple. Ahora que la asesora de lactancia, que la información por aquí, que el podcast, que la red de apoyo, que... Y es como, es que ahora queremos realmente informarnos, no sobre informarnos, pero realmente tener conciencia. Mi mamá dice, yo fui una mamá a uno, todo maravilloso, mira, están perfectos los tres. Y es como que los tres hemos ido a terapia, o Claro. sea, estamos bien, no... A ver, yo amo a mi mamá con todo mi corazón, pero no es lo que ella dice, pues, de que ella fue la supermadre y que, mira, estamos bien los tres y que, no, porque también lo hemos trabajado. Totalmente. Y nuestras mamás han tenido las mejores intenciones y han hecho mil cosas maravillosas, ¿no? Como tu mami, que es tan linda también. Pero claro, no tenían la información y no tenían los recursos para ciertas otras cosas. Y dices algo súper importante, que ahora nos parece que nos complicáramos la vida, nos critican las generaciones anteriores, ¿no? Como que el asesor de lactancia, que el esto, que el otro. Pero la realidad es que las mujeres hoy en día no tenemos la red de apoyo que toda mujer debería tener y que, a ver, las generaciones de nuestros, o sea, de antepasados sí las tenían, no necesariamente mamá, porque ahí es cuando todo empieza a cambiar, ¿no? Y que más bien se empieza a promocionar en la generación de nuestros padres muchísimo que la leche de fórmula era lo mejor del mundo, incluso muchas mamás decidían dar fórmula porque pensaban que genuinamente era mejor que la leche materna. Entonces, porque ahí entran las corporativas con la fórmula. Pero ¿qué pasa? Que venimos de esta nueva generación es la generación un poco más consciente, que se da cuenta de todo, ¿no? Ok, voy a intentar dar de lactar hasta donde pueda, ¿no? Pero necesitamos, nos damos cuenta también que necesitamos soporte, cosa que nuestras mamás quizás no estaban muy conscientes, que era necesario, era como, bueno, así es la vida, porque lo vieron quizás en su abuela. Pero una mujer siempre, históricamente, ha tenido otras mujeres que cuando daban a luz, siempre, como porque vivíamos en aldeas, en comunidades, no en un departamento donde o sea, estábamos acompañadas, los hijos se criaban en comunidad, entonces tenías siempre a otra mujer que iba a cocinarte, a otra mujer que te iba a enseñar cómo dar de lactar, a otra, o sea, esa vida comunitaria se perdió por la industrialización y entonces ahora las mujeres no es que nos compliquemos la vida, es que estamos reclamando nuestra comunidad. Entonces necesito a la que me enseñe a dar de lactar porque mamá, si tú no te acuerdas cómo hacerlo,
porque nuestras mamás se deberían acordar, pero estaban más en la historia de la fórmula. Entonces, quizás Exacto. nosotras seamos, cuando tengamos a nuestros nietos, quizás seamos como más conscientes y podamos ser quizás las mismas asesoras de lactancia de nuestras hijas porque estamos ya más conectadas. No Y sabemos. emocionalmente también, no solo Sí, asesorarlas en la lactancia, como en el sueño, porque por mi suegra supuesto. dice que ella dejaba a Miguel y a Daniela, mi cuñada, en la cuna y se dormían. Entonces yo le digo, quiero que me enseñes cómo es eso porque ¿tú has visto eso? En mi vida he visto Nunca eso. en mi Que vida. dejas un bebé en la cuna y Nunca. duérmete y ya se durmió. O he escuchado, no solo de mi suegra y mi mamá, de un montón de señoras de esa generación que dicen, no, pero antes era mucho más fácil, era maravilloso, ahora se complican por todo. No puede haber sido así. Es que O sea, los... yo le digo, ma, no era así. Y mi mamá era una persona que tenía un montón de vida social y salía full. Y estaba muy poco con nosotros. Y es la realidad. O sea, yo siento que el vínculo con ella yo lo he construido de más grande. Pero hemos pasado por nuestros altos y bajos porque yo tenía a Juanita, mi nana, y Juanita era mi segunda madre, ¿me entiendes? Y para mí, yo he hecho vínculo con Juanita. Y cuando Juanita falleció, yo la lloré como si hubiera fallecido mi mamá. Entonces, no se acuerdan, creen que, y ¿sabes qué creo yo? Yo creo que en esa generación, ya, de nuestras mamás, de esos años, ¿no? De las mamás que han sido mamás de los 90s, 80s, así, hasta te diría que 70s, Sí, sí, sí. ellas quieren tapar el sol con un dedo diciendo que era más fácil, era más sencillo, ahora nos complicamos mucho porque ellas en verdad les pareció súper fácil y hacían todo bien y estaban ahí presentes y eran unas increíbles mamás. De hecho, que sí hacían lo mejor posible, pero siento que también es una forma de tapar tu culpa, ¿no? Como parchar un poco esa culpita de, sí, pues ahora veo que mi hija que quizá es más consciente en esto y yo no lo era, ¿no? Ujú, O ahora veo totalmente. esto y yo no lo hice y ya no hay vuelta atrás. Totalmente, totalmente. Mi mamá, bueno, ella también, porque soy la especialista en todos estos temas, entonces he tenido miles de conversaciones con ella y ella también está en una búsqueda de conciencia. Ya me lo reconoce todo. O sea, ya se da cuenta, en verdad, wow, como que al inicio era como, y ahora sí, dice, no, sí, es otra cosa y se da cuenta, y es, no solamente es como tapar el sol con un dedo, querer evadir la culpa, en realidad es lo que hablaba al inicio, pierden la fusión emocional y genuinamente creen que todo estaba bien. Ahora, hay un tema súper importante de lo que dices de quedarse dormido en la cuna, es que llega la época en la que, a ver, hasta hace unos 50 años no estaban las cesáreas, o sea, no, o sea, hace, o sea, como así de común me refiero. Y eh, empiezan a decir los médicos que para que un bebé se pueda dormir bien, hay que dejarlo llorar para dormir. Y esto fue una indicación del cuerpo médico. Empiezan, no me acuerdo cuál fue el primer médico que empieza a decir, pero esto se replica, se promueve y las madres empiezan a creer que es así. Ahí se pierde la fusión emocional. Porque tú no puedes dejar llorar a tu hijo en la cuna y no perder la fusión emocional. O sea, que no te remueva nada, ¿no? Y que esté ahí llora y llora y No, tú, y ojo, las mamás sí les dolía demasiado. O sea, si tú vas y realmente entrevistas a algunas mamás, es que ya no se acuerdan, pero sí les dolía. Cuando tú ves diarios de mamás, les dolía demasiado, pero escriben, el doctor me ha dicho y me duele el corazón, pero ¿qué pasa? Pasa un par de días y la fusión emocional se perdió. El bebé deja de llorar. ¿Por qué deja de llorar un bebé y empieza a dormirse solo en su cuna? No porque aprendió, no, porque se dio cuenta que no importa cuánto gritaba mamá te necesito, mamá no iba a estar ahí. ¡ay, qué dolor! No, es que me duele el corazón, te Sí, juro. Y sí. eso creen las mamás, porque yo lo he escuchado también de varias suegras de amigas o mamás de amigas que le dicen, pucha, ¿cómo no vives en una casa? La suegra de una amiga le dijo, ¿cómo no vives en una casa para que la dejes llorando y así no está fastidiando a los vecinos del edificio? Porque yo antes lo dejaba llorar. Y sí, no es que sea una mala madre Es que esa creen. suegra. Lo que pasa es que son las creencias que tú dices. Entonces también hay que remontarnos al pasado y ver cuáles son esas creencias, ¿no? En tal época lo de la fórmula, que decían que la fórmula era mejor que la lactancia. En otra época lo de dejar llorar a tu bebé. Eso, o sea, mi mamá nunca me lo ha dicho ya, pero mi suegra sí es como, déjala llorar.
Si está ahí, que llore. Sí. Entonces yo digo, ¿cómo no se va a dormir solo si lo pones, si lo dejas llorando, no? Totalmente, totalmente. Era mucha ignorancia, pero a la vez, si te lo decía un médico, ¿cómo tú ibas a saber más que el médico? Claro, Entonces, ahí es ignorancia, pero viene de una información de un ¿Y profesional. el médico acaso parió un hijo? Entonces era como una información que se fue replicando que nos hizo perder nuestro instinto mamífero. Nosotras mujeres somos mamíferas, nosotras sabemos cómo llevar nuestra maternidad. Y todo eso, o sea, esa intuición, esa parte visceral, no podemos permitir que nadie nos la arrebate. Entonces, cuando nos dicen, no, haz esto, no sé, primero hay que ver, ¿se siente bien? ¿Se siente realmente bien dentro de mi ser hacer lo que me están diciendo que supuestamente debería hacer? Así sea una persona que aparentemente tiene más experiencia o más conocimientos que yo. Eso es súper importante porque pasa que el bebé se queda llorando en la cuna, se llena de cortisol, se duerme repleto de cortisol, eso interfiere en su desarrollo cerebral y además, por supuesto, que se pierde un poco la esperanza de que el mundo es un lugar bueno, porque se supone que la persona que me tenía que sostener y mantener seguro, calientito, cerca, eh, No no me vino a responde. recoger, entonces el mundo es un lugar hostil. Y de hecho, la madre de Gabor Mate, que es uno de los expertos más grandes en trauma y ha sido mi maestro, yo me certifiqué con él también en uno de los estudios de trauma. Él cuenta eso mucho en las clases, de cómo su mamá escribía en el diario que se le partía el corazón, pero que el doctor le había dicho que no lo debía agarrar y que también ella veía que él tenía mucha hambre, otra más, pero que el doctor le había dicho que solo lo podía alimentar cada 3 horas. Entonces estaba llorando de hambre y ella sabía en su ser que su hijo tenía hambre, pero tenía que ser cada 3 horas. Y esto, ojo, sigue un poquito actual. Entonces también quisiera dar ese mensaje a las mamás de, no existen las 3 horas. O sea, lo voy a decir como lo voy a decir. No existen las 3 horas ni las dos. Tu hijo puede tener hambre 1 hora después, 15 minutos después, 3 horas después, 4 horas después. Uno tiene que sentir el instinto materno. Yo nunca conté una onza de leche en mi vida. Me di cuenta que eso solo me iba a estresar. Lo único que hice fue tener a mi hijo bien pegado todos los primeros meses y comía cuando quería. O sea, tomaba del pecho cuando le daba la gana, la cantidad que quería, a la hora que quería. Nunca me di cuenta si era cada 1 hora, 2 horas. A veces estaba literalmente 6 horas seguidas pegado en la teta y a veces no, y a veces sí. Y cuando alguien me pregunta, ¿cómo te fue tan bien en la lactancia? Que sigo dando de lactar, mi hijo ya tiene 2 años y 2 meses. Es eso, que no hice caso a nada de lo que me decían, fluí. Porque un niño puede sufrir mucho cuando está esperando 1 hora entera a comer porque se muere de hambre, pero el pediatra te dijo o el doctor te dijo que tiene que ser en 3 horas, ¿no?